Seguimos compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, recuerden que estamos en la tercera etapa, en la tercera parte de la verdadera armadura de Dios en Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Y nos habíamos quedado en el versículo 14, ¿sí? Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Lo interesante de esto es bueno, decíamos anteriormente de estar firmes a partir del versículo 10 hasta el 14, tres veces nos dice la palabra estar firmes, ¿no? Mantenerse ahí. Ahora dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Ceñid vuestros lomos habíamos dicho que era como una especie de cinto, una tela que cubre toda la parte del lomo, la parte de atrás, no de los hombros, sino a partir de abajo de los brazos y un poco quizás atrás, que esos son ese viene a ser el lomo, por eso dice los lomos, porque habla de los dos lados, ¿no? De los lomos. Ahí va, el soldado lo que hacía era ponerse eso, ¿no? Una especie como de gasa, ¿no? Como un cinto grande, que lo que hacía era ajustar eso para uno mantenerse bien derecho y bien firme y no estar torcido, doblado, que es lo que decíamos anteriormente. Eso es una especie de tela. Entonces, que eso va a hacer que nos va a sujetar, nos va a mantener derechos. Por eso también dice anteriormente firmes y después dice ceñid vuestros lomos con la verdad. O sea, ¿cómo uno se mantiene derecho, firme, manteniéndose en la verdad? Decíamos que la verdad es Jesucristo, manteniéndose en sus enseñanzas y en lo que Él nos dice, haciéndolo, no diciéndolo, haciendo lo que Jesús nos decía. Por eso dice, estad firmes y y ceñid el lomo, ¿no? O sea, ceñid nuestra actitud frente a eso con la verdad, con lo que es Jesucristo. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que va arriba de esa tela, ¿no? Que es lo que cubre los signos vitales, quedan los brazos más o menos abiertos o afuera, y lo que cubre es toda la parte del pecho hasta la cintura, y lo mismo con la espalda. Eso es metálico, la coraza es metálica, y eso es lo que decíamos hoy para que cuando nos pegaba una piña el enemigo pueda romperse las manos y no continuar, ¿no? Esa es la coraza. Ahora dice, vestidos con la coraza de justicia. Esto dice que debemos mantenernos y hacer justicia. A eso se refiere, ¿no? Que cuando uno tiene tiene algunos de esos problemas, lo que nos está diciendo es que nos manejemos de esa forma, ¿no? Que nos manejemos con la justicia, que si nosotros estamos moviéndonos y haciendo las cosas bien, Dios nos va a mantener firmes. Imagínense un cristiano que está haciendo cosas ilegales, por ejemplo. Pongo un ejemplo, qué sé yo, no sé. Entonces, ¿qué pasa? No va a estar cubierto por la justicia, ¿se entiende? Entonces, a eso se refiere, no a que uno ore y le diga, bueno, Señor, dame la coraza de justicia. No, uno tiene que moverse bajo la justicia para que cuando alguien tenga algo que reprocharle no haya nada ni nadie que le pueda reprochar, porque uno está cubierto con eso, ¿no? Cubierto con la justicia, que quien es el que hace justicia es Dios el que hace justicia frente a todas las cosas, pero nosotros dice que debemos manejarnos en forma transparente. Entonces, si nosotros, recuerde que la armadura es un arma, es una vestidura de defensa y no de ataque, ¿sí? Es de defensa. Entonces, para nosotros poder estar bien a la hora de defendernos, debemos manejarnos y estar vestidos con la coraza de la justicia. Después dicen al 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, que a donde vayamos, ahora dice el Evangelio de la Paz. ¿Hay algún evangelio que no sea de la paz? Bueno, ¿a qué se refiere? La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, ¿no? Ahora, hay gente que esas buenas noticias las utiliza para hacer daño. O a veces utiliza ese evangelio, por así decirlo, ¿no? Por ahí no para lastimar, pero sí para enseñar o dar alguna enseñanza errónea. O por ahí para ponerse en contra de otra iglesia, de otra. Y en realidad acá la palabra evangelio significa dar buenas noticias. Yo a veces me cruzo con gente y me dice, ¿viste lo que pasó con fulano de tal? ¿Viste lo que pasó con Mengano? Bueno, esa persona no está transmitiendo buenas noticias. Nosotros ahora estamos trabajando para hacer un periódico cristiano que sea distribuido en la ciudad. ¿Cuál podría ser el eslogan? Podrían ser muchos, pero uno de los eslogans que nos interesa y que nos gusta es buenas noticias. Un periódico que dé buenas noticias de las cosas que se están haciendo bien. Jesús exhortaba y animaba y tenía toda la autoridad, el Hijo de Dios. Pero Él daba buenas noticias. O sea,
es tiempo de que como cristianos empecemos a dar buenas noticias, empecemos a hablar de las cosas que pasan en la iglesia, de las cosas buenas que pasan en la iglesia. A veces yo escucho a cristianos que hablan de sus iglesias y hablan de una forma que vos decís, esta persona está muy lastimada, no puede hablar así. ¿Cómo puede pasar tanto tiempo y seguir lastimada? ¿Cómo puede seguir en esa actitud? Y encima después cuando habla eso. Entonces, por eso dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué habla del calzado? Porque yo con los pies voy a todos lados. Porque yo con mis pies voy a todos lados. Entonces, ¿a qué se refiere? Usted me va a decir, pero yo no, estoy postrado en la cama, no camino. Se refiere a donde usted va, no se refiere a que se ponga una sandalia. No se refiere a que usted tiene que orar y decirle, Señor, dame las sandalias de la paz. O no quiere decir que usted vaya a una casa de deporte y diga, no tiene la sandalia de la paz para darme, no. Significa que a donde usted vaya, eso quiere decir, calzado, ¿no? Con el apresto del Evangelio de la Paz, calzados los pies con el apresto, con la sandalia, ¿con qué? Que eso quiere decir que a donde usted vaya, lleve las buenas noticias de la paz. Lleve esas buenas noticias, no de malas noticias, ¿no? Ese evangelio el cual a veces usted dice, pero hay un evangelio que sea malo. No, el evangelio no es malo, porque la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, pero a veces hay hermanitos o primos lejanos que lo que hacen justamente es entrar con la Biblia y hacer desastres en algunos lugares. Entonces, esa persona es evidente que no está caminando, yendo a un lugar con el Evangelio de la Paz. Entra con una excusa de Evangelio, pero lo que hace es decir cualquier cosa. Entonces, esa gente ni siquiera la aceptes en tu casa. Y vos, a la hora de ir a un lugar, ten en cuenta que tenés que tener ese calzado. ¿Qué quiere decir ese calzado? Que a donde vos vayas con un evangelio de paz, no vayas con un evangelio de contienda. Porque hay gente que se pone a contender, aún cristianos contra cristianos, se ponen a contender, a discrepar, a discutir cosas, cuando en realidad lo que tenemos que formar son puentes en los cuales nos van a llevar a un acuerdo, y más si somos hijos de Dios. Entonces tenemos que hablar de las cosas que nos van a unir. Diferencias vamos a tener, pero tenemos que hablar de las cosas que nos van a acercar, que nos van a hermanar, esas cosas. Por eso se habla del apresto del Evangelio de la Paz, que a donde vos vayas, prediques ese Evangelio, el Evangelio que son buenas noticias. Qué bueno sería que podamos dar buenas noticias, ¿sí? Y ten en cuenta que todo esto es para defensa. Si vos a donde vas vas con paz, no vas a recibir guerra. Si vos a donde pisás con ese evangelio de la paz, vas a recibir paz. Vas a estar sembrando eso y vas a cosechar eso. Pero donde vos entrás, ¿no? Ahí directamente a pelearte o a discutir con algo, lo que vas a recibir va a ser discusión. Así que vamos a seguir desglosando esta parte, este versículo, este mensaje de la verdadera armadura de Dios, para que vayamos entendiéndolo de a poquitito. Pero ahora te dejo para que no se pase mucho el tiempo. Muchas gracias y seguimos en la próxima etapa. ¿Qué te parece? Gracias, chao.